Hola, buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de la unidad número 6, en el apartado C, donde se tratan los elementos de los contratos. Vamos a ver puntualmente el tema vinculado con el consentimiento. Ahora les comparto una pantalla con un PowerPoint que hemos hecho al efecto y empezamos. Recuerden que los contratos son un acto jurídico bilateral. Eso significa que comparten todas las características de los actos jurídicos en general, entre ellas sus elementos. La clasificación que han visto en el privado 1 son entre los elementos esenciales, naturales y accidentales. Los elementos esenciales o estructurales son los que tienen que estar presentes, caso contrario no tendrían contrato y el efecto de su ausencia es la nulidad. Los elementos naturales son aquellos que están previstos por la ley para el supuesto en el que las partes no han pactado en contrario, es decir, no han establecido una regla particular que los vincula. Por ejemplo, los contratos a título oneroso son elementos naturales, la garantía de evicción y la garantía por vicios redhibitorios, que vamos a ver un poco más adelante. Y después tienen, por último, los elementos accidentales, que son aquellos que incorporan las partes expresamente y que si no dicen nada, entonces no están presentes. En materia de acto jurídico, ustedes vieron la condición, el plazo y el cargo, y en materia de contratos vamos a agregar además la cláusula penal, aunque hay otro tipo de elementos accidentales. Bien, hecha esta aclaración, entonces veamos cuáles son en materia contractual esos elementos esenciales. Primero tenemos el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades, los sujetos, donde estudiamos la capacidad. Después tenemos el objeto, que sobre qué recae el contrato, la causa, en sus dos acepciones, como fuente y como causa-fin, la forma, que cuando es solemne y absoluta, si no está presente, implica la nulidad del contrato, y después podemos tener los elementos tipificantes de cada tipo contractual. Por ejemplo, en la compraventa es tipificante de la compraventa porque caracteriza la compraventa la obligación de transferir la propiedad de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Si uno de esos elementos tipificantes no está presente, no tendremos compraventa, pero el contrato puede ser válido igual porque tendrá otra característica. A lo mejor es una locación, a lo mejor es un mandato, a lo mejor es un contrato atípico. Dentro del consentimiento y los aspectos generales, vamos a ver, en primer lugar, el concepto de consentimiento y las características. El contrato tiene, como dijimos, como elemento esencial el acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades es el consentimiento, que está formado por la oferta y la aceptación. Como todo acto voluntario, tiene que ser hecho con discernimiento, intención y libertad como elemento interno y debe ser exteriorizado, y lo que lo tipifica es que es una voluntad común, es decir, una voluntad querida por ambas partes. Lo que deben querer ambas partes es exactamente lo mismo, más allá de que asuman obligaciones distintas, porque el vendedor tiene obligaciones diferentes a las del comprador, pero ambas partes están de acuerdo en realizar el contrato de compraventa. Por eso es que se dice que el consentimiento no es una yuxtaposición de voluntades, sino en todo caso son voluntades unilateralmente manifestadas que se funden y se unen en un único acto que es compartido por todos. Con relación a las clases, como todo acto voluntario, el consentimiento puede ser expreso, con las variantes de todo consentimiento expreso, que puede ser de manera verbal, escrito por signos inequívocos, y también tácito, que es el que se presume
a partir del comportamiento de alguna de las partes. También se aplican aquí las reglas del valor del silencio. Recuerden que el que calla no dice nada, y que el silencio carece de valor jurídico, salvo que exista una obligación de pronunciarse. Y esa obligación puede provenir de la ley, del propio contrato, podría provenir de los usos, eventualmente, y también de la relación entre el silencio actual y las conductas precedentes. Este último supuesto es uno de los más utilizados en materia de contratos. Con relación a la gestación, el consentimiento puede formarse de dos maneras, básicamente. El primer supuesto es cuando hay un contrato discrecional o paritario donde hay negociación o tratativas. Esta modalidad se caracteriza porque ambas partes pueden determinar el contenido y lo que se obtiene es un verdadero consentimiento respecto de todos los puntos tratados. La doctrina ha estudiado esas tratativas y las ha dividido en dos grandes etapas que se usan a los fines informativos sobre todo y de análisis, no es que tengan una trascendencia jurídica sustancial, pero se distingue una etapa de ideación o creación del contrato, que sería la etapa donde las partes arriman sus posiciones, hacen actos materiales preparatorios, por ejemplo, preparan la cosa, la limpian, la lavan, la pintan, sobre lo que quieren negociar, hacen traslados, pueden analizar, pedir informes a reparticiones públicas para ver si hay deudas, y después tienen la etapa de concreción, que va desde que se formule efectivamente una oferta hasta que a través de la aceptación ya se perfecciona el contrato. La otra modalidad, que es donde no hay esas tratativas, se llama adhesión. El consentimiento reviste la particularidad de ser una adhesión. Y en ese caso, una de las partes es la que predispone o establece todo el contenido del contrato y la otra solo le queda adherir. En el primer supuesto, van a ver que ahí en las notas de cátedra se pueden emitir algunos tipos de documentos que dejen constancia del estado de avance de las negociaciones. El Código Civil y Comercial las denomina genéricamente en el artículo 993 cartas de intención, pero en realidad la doctrina ha descrito a varias. La carta de intención, la minuta, la invitación a escuchar ofertas, etc. De todas ellas, la que tiene un poquito más de importancia para nosotros es la invitación a escuchar ofertas, que se caracteriza por ser una actividad donde una parte que es tratante, digamos, no contratante porque todavía no hay contrato, manifiesta su intención de celebrar alguna clase de contrato, pero no precisa el contenido ni identifica a su futuro contratante, sino que manifiesta su intención de celebrar. Por ejemplo, ponen un cartel de se vende encima de un auto, pero no dicen a quién, no se lo dirigen a alguien en particular, no colocan las condiciones de ese negocio, etc. Bien, y con relación a la clasificación según su inmediatez o no, el contrato, si es celebrado con inmediatez, significa que es celebrado, que tanto la oferta como la aceptación pueden manifestarse de manera inmediata y que no toman tiempo para viajar el mensaje. En las legislaciones anteriores se denominaban los contratos entre presentes, porque bueno, hace muchos años la única forma de existir inmediatez era
que los contratantes estuvieran presentes entre sí. En cambio, cuando el contrato está realizado sin esa inmediatez, también puede llamarse con mediatez o entre ausentes, si usamos la terminología antigua, lo que ocurre es que las manifestaciones de voluntad que se van a hacer las partes recíprocamente van a tardar un tiempo en llegar. Y eso les va a plantear el problema de saber cuándo se considera celebrado el contrato. Lógicamente, en el momento en que se hace la oferta, no va a haber contrato porque va a faltar la aceptación. Pero una vez que esa aceptación se manifiesta, se pueden distinguir 4 momentos. Cuando el aceptante declara la aceptación, dice, por ejemplo, sí, te compro esto en las condiciones propuestas. Cuando esa aceptación que declara es enviada o remitida, supónganse que lo hace por escrito y envía un correo electrónico, un mail. Hay un tercer momento que es cuando ese mensaje llega al ámbito de control del oferente, como sería el caso de que el mail que se envió ingresó a la casilla de correo del oferente, o sea, ya entran dentro de su ámbito de control, y después tendrían el cuarto momento, que es cuando el oferente toma un conocimiento efectivo de su aceptación. Ese caso se daría cuando el oferente que ingresa a su casilla de correo controla los mensajes y los abre y se informa de cuál es la voluntad del aceptante. Bueno, según nuestro Código Civil y Comercial, si el contrato es con inmediatez o entre presentes, la aceptación se debe producir de manera inmediata. Y ahí se considera celebrado el contrato. Y si el contrato es sin inmediatez, o llamado entre ausentes, se perfecciona desde que el oferente recibe la aceptación del aceptante. Después yo les recomiendo, miren las notas de cátedra, van a poder ver algunos ejemplos de cómo actúan esos diferentes momentos y cuál es la pauta que sigue nuestra ley. Ahora lo que nosotros vamos a ver es puntualmente el análisis de lo que serían los elementos del consentimiento, que son la oferta y la aceptación. Bien, vamos acá. Bueno, en primer lugar, vamos a ver la oferta, el concepto y sus requisitos. La oferta es un acto jurídico unilateral, recepticio, destinado a la celebración de un contrato y dirigido a una persona determinada. Los requisitos son 2. Tiene que contener todos los elementos necesarios para que el contrato se perfeccione, de tal forma que quien la recibe solo le quede aceptar o no, y tiene que estar dirigido a una persona determinada o ser determinable. En ese caso yo describo las características que cumplen los destinatarios de la oferta. Por ejemplo, si yo les ofrezco la venta de un celular a todos los miembros de la cátedra de Derecho Privado que están cursando Derecho Privado este año. Ahí establezco el procedimiento de cómo saber o cómo identificar los destinatarios. El tema de la oferta al público es una oferta que se caracteriza porque está dirigida a personas indeterminadas. El ejemplo típico es si yo tengo una zapatería y pongo un par de botas en la vidriera colocándole el precio. La oferta al público, bajo la legislación anterior, se la consideraba una invitación a escuchar ofertas, porque le faltaba el requisito de estar dirigido a una persona
determinada. El problema que planteaba ese esquema es que en muchos supuestos daba soluciones injustas si el oferente al público después se negaba a celebrar el contrato una vez que esa persona del público se identificaba y lo quería aceptar. Por ejemplo, aparecía una mujer que quería comprar las botas, ingresaba al comercio, le digo, acá está el dinero, yo se lo compro, y el oferente le decía, no te los puedo dar porque están en la vidriera y la vidriera yo la desarmo los sábados. Entonces, no quería cumplir con lo que se había acordado oportunamente. Bueno, en ese caso, la primera solución o modificación que se estableció fue contemplar la oferta al público en la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Allí se estableció que esa oferta al público era vinculante, por lo que carecía de interés a quién iba dirigida. No necesitaba la oferta el requisito de la determinación del destinatario. Y además, bueno, la ley estableció que las precisiones en la publicidad, que no necesariamente consisten en una oferta, la integran cuando esa oferta se formula. Y después el Código Civil y Comercial ahora prevé el supuesto de la oferta al público, dándole valor o haciéndola vinculante cuando, dice el artículo 973, de sus términos o de las circunstancias de su emisión, resulta la intención de contratar del oferente. ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, porque en una invitación a escuchar ofertas consiste en eso, en una invitación donde cuando aparezca algún interesado, ese es el que verdaderamente la debe formular, porque quien hace la invitación le interesa identificar la persona del destinatario. En cambio, en la oferta al público, de las circunstancias de su emisión, resulta la intención de contratar. Desde el vamos, ustedes saben o se dan cuenta que es irrelevante para quien hace la oferta el destinatario, porque realmente la hace a cualquiera porque él tiene la intención de efectuar el contrato si efectivamente aparece el interesado. Un ejemplo, bueno, yo supónganse que estoy con un celular, hay un grupo de gente y quiero vender el celular al mejor postor en una especie de subasta privada. Entonces voy diciendo, vendo el celular, se van haciendo los números, se van haciendo las posiciones. Yo tomo una de esas posiciones y digo 1500, 1500, alguien da más. Y en ese momento voy a terminar subastándolo al que los ofrezca. No podría, si aparece uno que me los ofrece, decir, no, bueno, ahora yo ya quiero 2000 o quiero 2500. Porque esa oferta yo la hice con anterioridad. Bien. En cuanto a los efectos, lo que podemos decir es que la oferta es vinculante para quien la realiza, o sea, es obligatoria, y solo puede retractarla en el caso de que todavía no haya llegado a conocimiento del destinatario. Una vez que llegó a conocimiento de él, ya no se puede retractar, ¿no? Y con relación a la caducidad, lo que se establece es que una vez formulada la oferta, esta no se independiza de manera completa del oferente. Entonces, en el caso de que éste muera o caiga en incapacidad, la oferta caduca. ¿Cuándo? Bueno, mientras no haya sido aceptada. Debemos recordar que en el caso de los contratos con inmediatez, la aceptación debe realizarse de manera inmediata, y en el caso de los contratos que no son con inmediatez, la muerte o la incapacidad tiene que producirse antes de haber recibido la aceptación, de acuerdo a las reglas que nosotros hemos visto. Bien, y vamos a analizar el otro elemento que sería la aceptación.
la aceptación es una declaración unilateral de voluntad, también recepticia, dirigida a aceptar una oferta que se ha realizado. Y los requisitos que tienen es que es lisa y llana, es decir, no debe tener modificaciones, porque si la tuviese se transformaría en una contraoferta, y además debe ser oportuna, es decir, debe ser aceptada en los términos en que ya hemos visto, según si sea un contrato con la terminología vieja entre presentes o entre ausentes. El código prevé un supuesto de excepción que se llama aceptación parcial, que es distinto, digamos, o actúa como una excepción a la aceptación lisa y llana. Lo que está previendo acá el código es un supuesto de una negociación compleja donde las partes se van intercambiando distintas propuestas, van negociando el contenido de distintos aspectos del contrato y llegan a acordar los elementos esenciales importantes sin finalizar los acuerdos sobre cuestiones secundarias. En ese supuesto, la ley sigue una teoría que se llama la teoría de la punctation, que viene del derecho suizo y alemán, que considera que estaría celebrado el contrato aunque no existiese un acuerdo sobre la totalidad de los puntos, porque esos puntos todavía no han sido tratados. De todas maneras, recuerden que es una excepción. En la gran mayoría de los contratos, la regla es que la aceptación tiene que producirse sobre todos los aspectos propuestos, y hasta que no haya un acuerdo total, no hay contrato. La aceptación puede ser retractada siempre que no haya sido recibida por el oferente, y la caducidad, en realidad no se produce la caducidad estrictamente de la aceptación, sino de la oferta con la muerte o incapacidad del aceptante. Esta caducidad solo va a actuar para los contratos entre ausentes, porque si el contrato es con inmediatez manifestada la aceptación, ya está perfeccionado el contrato, no puede caducar esa aceptación o la oferta. Pero en los contratos que no tienen esa inmediatez, ahí sí, si la muerte o la incapacidad se produce antes de haber recibido del oferente la aceptación, ese sería el efecto. Bien. Vamos ahora a la punto siguiente. Dame un segundito. Que es lo que hemos visto nosotros hasta recién, es la sección primera del capítulo 3 de formación del consentimiento sobre oferta y aceptación. Vamos ahora al tema de la responsabilidad precontractual. Ahí se los comparto, que está acá. No he hecho el PowerPoint, así que lo vamos a usar. Bueno, aquí estamos. La responsabilidad precontractual es un supuesto de responsabilidad específico que consiste en una excepción al principio general de libertad de contratación y de negociación, y que se da cuando hay un apartamiento intempestivo e injustificado de las negociaciones, que es violatorio del principio de buena fe y que frustra la confianza despertada en el otro, en cuyo caso se podría generar responsabilidad, ¿no?, derivado de ese comportamiento contrario a la buena fe que debe imperar también en el proceso de las negociaciones. Se dice que es una responsabilidad de excepción porque la regla general es la que ven acá en la diapositiva, la libertad de contratación y por lo tanto de negociación. Y si yo tengo esa libertad de elegir si contrato o no y de negociar el contenido, también tengo la libertad de retirarme de las tratativas cuando a mí me parezca. Lo que la ley va a reprochar es que ese retiro
se haga de mala fe, es decir, de una manera injustificada, intempestiva, no esperable, y que se haya generado en el otro una expectativa o una confianza que después se termina defraudando. Esos serían los principales supuestos de responsabilidad precontractual. Hay algunos otros más que los vamos a ver ahora. En primer lugar, tenemos que tener presente que la responsabilidad es extracontractual porque todavía no hay contrato, que lo que justifica su funcionamiento es que se viole el principio de buena fe y se frustra la confianza despertada en el otro. Se pueden dar como ejemplos, supónganse que yo quiero establecer cuál es el verdadero valor de mercado de una cosa a la cual no quiero vender, pero me interesa saber o conocer cuánto vale. Entonces, la pongo a la venta y establezco negociaciones con potenciales interesados solo para saber cuánto están dispuestos a pagarla. Y por supuesto le hago perder el tiempo a los interesados, a lo mejor tienen que viajar, tienen que hacer gastos para hacer estudios de títulos, pedir informes, etc. Y cuando ellos me concretan una oferta, yo digo, no, ahora no me interesa. O otro supuesto puede ser cuando yo ingreso en negociaciones solo para perjudicar al otro tratante y evitar que venda la cosa o que la negocie a un tercero. Supónganse que yo tengo un competidor que quiere vender su negocio y que yo no quiero que aparezca un tercero comprándolo porque tiene más capital y me podría perjudicar. Entonces yo me acerco a él y me muestro interesado y trato de incluso de dar la expectativa de que voy a ofrecer más dinero que este tercero, y hago eso intencionalmente esperando que el tercero finalmente se canse y se vaya. Y cuando ese tercero se va, entonces yo le digo, no, yo tampoco te lo compro. Serían algunos ejemplos así rápidos de la aplicación de esta teoría. Bueno, la extensión de la responsabilidad precontractual, hay que tener presente que no se pueden reparar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato, porque eso solo son daños que se generan cuando el contrato está celebrado. Entonces se dice que lo que se repara es el daño al interés negativo, que es un daño de celebración. Es decir, es un daño consistente en los gastos realizados, en las tratativas que se frustraron, eventualmente el daño que me puede ocasionar a mí el hecho de que haya perdido otro negocio por haberme concentrado en la realización de este, pero no daños derivados de la inejecución de las prestaciones que yo esperaba iba a tener el contrato, porque esas prestaciones solo iban a nacer en la medida que el contrato se celebrara, y aquí eso no ocurrió. Y después hay otros supuestos, como les mencionaba, que no tienen relación con las causales anteriores. Hay unos que son subjetivos, como es el caso del dolo. O sea, si yo dolosamente induzco a error a otro para que celebre un contrato, ese contrato puede ser declarado nulo. Al ser nulo, no va a haber contrato, entonces la responsabilidad que genera esa nulidad va a ser extracontractual, y de hecho algunos autores le consideran que es un caso más de responsabilidad precontractual porque se da en el ámbito de unas tratativas que después terminan frustradas. Y el caso de la caducidad de la oferta por muerte o incapacidad del oferente o el aceptante, ese es un caso objetivo y se da cuando, por ejemplo, un aceptante, desconociendo que el oferente ha fallecido, envía su aceptación. Esta aceptación, cuando llega al ámbito del oferente, ya se encuentra incapaz o falleció, entonces no se considera celebrado el contrato, pero podría este aceptante reclamar los daños consistentes en los gastos que hubiese incurrido para hacer la aceptación en desconocimiento de que el oferente había fallecido. Bien. Con eso nosotros tendríamos el tema de la
responsabilidad contractual, precontractual, perdón. Un segundito, que acá me perdí. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que son los contratos por adhesión. Algo nosotros hemos visto ya, cuando vimos el quiebre del tipo contractual, hemos visto el concepto y las partes, y hemos visto el control de inclusión y el de contenido como límites al principio de autonomía de la voluntad. Así que yo, en este sentido, me remito a lo que ya hemos analizado. Estas normas están previstas en la sección segunda, van de los artículos 984 al 989, y vamos a ver un par de normas más aplicables, que son las pautas de interpretación, que están en el 987. Lo que dice es un principio que cuando hay una parte que es el predisponente o estipulante, el que establece todas las condiciones del negocio, y esas cláusulas que le establece no son claras o son ambiguas, hay que interpretarlas en contra de los intereses de ese estipulante. Es como que la ley considera que hay una obligación de ser claro. Entonces, si yo no soy claro en la estipulación, siendo que tengo el monopolio de esa actividad, me tengo que hacer cargo de las ambigüedades que una mala ejecución de ese privilegio que tengo puedan ocasionar. Así que la pauta se llama interpretación contra stipulatorem o contra del estipulante, y está prevista en el artículo que les mencioné. Y después tienen otra norma que habla del conflicto con las cláusulas particulares. En este caso se trata de un contrato que está predispuesto con cláusulas generales de contratación, y las partes después le agregan alguna cláusula negociada. Imagínense un contrato formulario donde además las partes le han agregado una cláusula redactada a mano, y esa cláusula agregada es incompatible con unas cláusulas de las preredactadas. Bueno, esto trae dos problemas que el código soluciona. En primer lugar, considera que el hecho de que haya alguna cláusula particular negociada no transforma el contrato en un contrato paritario, sino que sigue existiendo adhesión. Por eso es que la presencia de algún grado de negociación mínimo no transforma en el negocio en un contrato negociado. Y lo otro que va a decir la ley es que en ese supuesto, si hay contradicción, se va a preferir la cláusula particular, es decir, la agregada a mano en este caso del ejemplo, porque esa es la que revela el verdadero interés y acuerdo de las partes, y no lo que estaba preestablecido como una forma estándar para el caso de que no se dijese nada. Bien. Y por último tenemos este caso de los contratos preliminares y los pactos de preferencia y sujetos a conformidad, que están previstos en la sección cuarta y quinta, los artículos 994 al 996 y el 997 al 999. Y con esto cerraríamos el tema del estudio del consentimiento. Los dos primeros, que son los llamados contratos preliminares, son la promesa y la opción. Y los otros dos, que están en la sección quinta, es la preferencia y el sujeto a conformidad. Lo que comparten todos es que se celebra un contrato hoy que vincula, es decir, el compromiso que se celebra hoy es vinculante, pero que están supeditados a la realización de una manifestación de voluntad posterior, donde se realiza allí un contrato definitivo.
Ahora que veamos en qué consiste cada uno, se pueden entender más fácilmente. El primero que tenemos es la promesa, el contrato de promesa. Recuerden que la promesa puede ser unilateral o bilateral. En la promesa unilateral, solo el promitente asume obligaciones, en la bilateral son ambos. Y en el caso de los contratos se utiliza de manera frecuente para asegurar un negocio hoy que por alguna circunstancia no lo puedo perfeccionar de manera definitiva. Por ejemplo, hay un grupo de herederos que el titular falleció, quieren vender el inmueble, quieren asegurar el negocio, pero todavía no pueden otorgar la escritura o hacer los instrumentos definitivos porque no han sido reconocidos herederos en la justicia, porque no han hecho el trámite sucesorio. Entonces, pueden hacer una promesa bilateral donde ellos establecen todas las condiciones del negocio hoy, precio, forma de pago, etc. Y consideran que el contrato definitivo se celebrará una vez que terminen el trámite de la declaratoria. Bien, la promesa ha sido una modalidad que varios autores la han considerado como aplicable a el contrato de compra-venta de inmuebles cuando se hace por instrumento privado, esto es, se utiliza un boleto privado de compra-venta. Este tema ya lo vamos a ver nuevamente cuando veamos forma, pero hay que hacer una aclaración ahí. Para un sector de la doctrina, el problema que plantea el boleto privado de compra-venta es una promesa bilateral, pero para otro lo consideran un contrato definitivo. Ya más adelante vamos a ver cuál es el efecto de esa distinción. En el caso de que la promesa no tenga un término, entonces la ley le va a colocar el plazo de 1 año o el que deciden renovar las partes. Se trata de un plazo muy breve, por cierto, que no estaba en la legislación anterior y que ha sido justamente muy criticado por esa limitación. Después tienen el otro contrato que es una opción. Ahí hay un concedente de la opción y un beneficiario. Y lo que se hace es celebrar un compromiso hoy, otorgándole al beneficiario la posibilidad de aceptar un derecho irrevocable que se le concede. El contrato puede ser puramente de opción, como por ejemplo si yo adquiero al vendedor de un inmueble pagando $1000 la opción de comprarle el inmueble en un plazo de 180 días a un precio de $200.000. En ese caso lo que yo quiero es asegurarme la posibilidad de la compra, le ponemos un precio a la opción de $1000 nada más, pero yo durante todo ese plazo tengo el compromiso de que el que me concedió esta opción no lo va a negociar ni va a disponer el inmueble con otro, con un tercero. Si yo decido adquirirlo, entonces solo tengo que manifestar mi voluntad en ese sentido y la otra parte estaría obligado a celebrarme la venta. ¿Se entiende? Y también la opción puede aparecer como un elemento adicional a otras prestaciones económicas comprometidas, como podría ser en el leasing, que hay una transferencia del uso y goce de una cosa con la opción a compra. Bien, después el tema de la preferencia es una modalidad que muchos autores lo veían como un contrato preliminar. El código decidió tratarlo en una sección distinta porque en el derecho de preferencia hay un contratante que le otorga esa facultad de ser preferido a la otra parte para el caso de que el primero decida realizar un negocio jurídico determinado. Por ejemplo, supónganse que Pedro le vende un inmueble a Juan. Juan lo compra y él se conversa o se pacta
que en principio Juan va a ser el que va a tener ese inmueble, pero que si Juan quiere desprenderse de él, Pedro le interesaría readquirirlo. Entonces Juan le dice, bueno, yo no sé si lo voy a vender o no, pero si lo vendo, te voy a avisar a vos primero. Eso sería, como explicada en términos sencillos, la preferencia. Lo que ocurre es que si Juan, que es el comprador inicial, no decide vender de nuevo el inmueble, Pedro no va a hacer uso nunca de esa preferencia porque está condicionada a la decisión de Juan de efectuar ese acto jurídico que estaba previsto. De allí es que el código no lo enumera dentro de los contratos preliminares. Ahora, una vez adoptada la decisión de hacer la venta por parte de Juan, debe otorgarle la preferencia en igualdad de condiciones a Pedro. Es decir, debe comunicarle que va a realizar la venta, que tiene un interesado que le va a terminar pagando de tal manera en tanta cantidad y que si Pedro quiere hacer uso de esa preferencia, debe por lo menos dar condiciones iguales. Si eso ocurre así, entonces el otorgante de la preferencia va a estar obligado a celebrar el nuevo contrato con el titular de la misma. Y por último está el contrato sujeto a conformidad, que la ley los considera celebrados bajo una condición suspensiva de que esa conformidad se otorgue y que se pueden observar en varias clases de negocios. Es frecuente en materia societaria cuando se compra o se vende un bien de importancia para la sociedad, que el contrato se celebra por el representante legal que tiene facultades suficientes, pero por una cuestión de respeto a los inversores se pacta que la operación está sujeta a la conformidad que deben expresarse en una asamblea de accionistas que se convocará específicamente al efecto. En ese supuesto, entonces el negocio no sería ya, no produciría efectos definitivos desde su celebración, sino que está sujeto a la condición justamente suspensiva de que se obtenga la aprobación. Bien. Hechas estas aclaraciones, entonces, habríamos finalizado el apartado relativo al consentimiento. Muchas gracias.